nuestras parroquias de los Carmelitas Descalzos en el Perú. Hoy nos acercamos en este nuevo video sobre nuestra formación para nuestros grupos parroquiales a la figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o más conocida como Edith Stein. Es una gran santa en el Carmelo que, como vamos a descubrir en el día de hoy, nos propone un plan de vida. Ella es consciente, nos dirá, quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Nosotros, que buscamos a Dios, queremos hacer esta experiencia. Te invito a conocer a nuestra Santa del Carmelo, Teresa Benedicta de la Cruz. Que hoy y siempre busquemos a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Edith Stein nace el 12 de octubre de 1891 en el seno de una familia judía en Breslau, en Alemania. Ese 12 de octubre cayó el día del Yom Kippur, el día de la reconciliación judía. Sus padres fueron Siegfried Stein y Auguste Courant. Su papá era comerciante de maderas y murió repentinamente cuando Edith tenía solo año y medio. Edith es la última de 11 hermanos, de los cuales sobreviven a la infancia solo 7. Edith se caracterizó en su niñez por una brillante inteligencia. Era conocida como Edith la Inteligente. El año de 1906 va a cumplir 15 años y decide abandonar la escuela. Se va a Hamburgo, donde pasa casi un año en casa de su hermano. En aquella casa, de religión nada en absoluto. Aquí tuve conciencia completa de la oración y la abandoné por una decisión libre. En el año 1908 decide volver a estudiar e inicia el bachillerato. Y en 1911 hace el examen para el acceso a la universidad, estudiando germanística, historia y psicología en su ciudad natal, y entra a formar parte de diversos grupos de carácter reformista, tanto en el campo pedagógico como en el sector de los derechos de la mujer. En 1913 abandona Edith Breslavia para ir a Göttingen, la universidad donde enseñaba Husserl, atraída por una fuerte nueva corriente filosófica, la fenomenología. Entre los años 1913 y 1914 conoce a sus amigos, filósofos Adolf y Anna Reinach, Roman Ingarden, Hans Liszt y sobre todo Husserl. Dos grandes filósofos marcan su rumbo. Husserl, de quien aprende a coger la verdad sin prejuicios, y Max Scheler, quien le hace ver la posibilidad de ser católico y científico al mismo tiempo. En enero de 1915 hace su examen de estado en Historia, Filosofía y Germanística, al mismo tiempo que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Ella se decidió ir como voluntaria de la Cruz Roja a un hospital de enfermedades contagiosas, abandonando temporalmente sus estudios. Ese contacto con el sufrimiento le hace reflexionar sobre el sentido de lo caduco, el sentido de su vida. En noviembre de 1915, de regreso a su casa, se enfrenta nuevamente con el trabajo de su doctorado. Por último, el 3 de agosto de 1916,
defiende su tesis doctoral sobre el problema de la empatía en la Universidad de Freiburg y comienza a trabajar como asistente privada de Husserl, haciendo un trabajo de recopilación de sus escritos de aquella época. La muerte de Adolf Reinach, uno de sus amigos, le hace encontrarse de nuevo y con el dolor, el sufrimiento y la muerte. El encuentro con la cruz de Cristo hizo que todo su interior se tambalease y por tanto comienza a buscar respuestas leyendo las confesiones de San Agustín y el Nuevo Testamento. Su proceso de conversión se termina en una noche veraniega de junio de 1921 en Bad Bergsaben, leyendo a Teresa de Jesús, y al finalizar la lectura de su libro de la vida, exclamará: «Esto es la verdad». En esta noche toma las 3 decisiones más importantes de su vida: convertirse al cristianismo, ser católica y entrar en el Carmelo, aunque esa decisión la postergará unos años. El ímpetu de su descubrimiento le lleva a bautizarse el 1 de enero de 1922 en Bad Bergsaben y el 2 de febrero del mismo año se confirma en la capilla del obispado de Espira. Cuando recibe el bautismo, va a adoptar el nombre de Edith Teresa Hedwig. Edith comenzó su actividad educativa en Espira, en el Colegio de las Dominicas, en la Pascua de 1923. Se convertirá en maestra de historia y alemán. Espira será su hogar hasta 1931. Un aspecto importante en esta época es la obediencia. La obediencia se va a hacer real a través de la relación con los confesores. No tomaba ninguna decisión importante de su vida sin antes haber consultado con el confesor. La dedicación a las clases y sobre todo la vuelta a la actividad científica, gracias a Santo Tomás, la conducen a coger sus empeños como un trabajo apostólico. Todo eso a lo largo de los años de 1925-1928. Entre los años 1928 y 1932 aumentan las peticiones para dar conferencias, sobre todo del tema del feminismo. Entre los años 1932 y 1933 acepta la docencia en el Instituto Pedagógico, Científico y Antropológico de Münster, pero su actividad se va a ver truncada por el triunfo en las urnas del nacionalsocialismo. Es quizás la oportunidad para retomar aquella decisión tomada el verano de 1921, pero que se había pospuesto por el dolor que causaría a su madre y por el deseo del abad Balzer de que trabajara por la Iglesia. Y así, el 30 de abril de 1933, en el Domingo del Buen Pastor, va a recibir su confirmación interior por medio de la bendición del Santísimo para reconocer que es el momento para ingresar en el Carmelo. El ingreso en el Carmelo de María de la Paz de Colonia será en octubre de 1933 y supone de nuevo un cambio para la vida de Edith Stein. Desde las primeras vísperas de la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, el 14 de octubre de 1933, se le abren las puertas de la clausura a Edith Stein. Por fin se hace realidad su gran deseo de ser carmelita. Comienza su vida en el postulantado, que va a ser para Edith un tiempo de profundización en los valores esenciales de la vida carmelitano-teresiana. El 15 de abril de 1934 inicia el noviciado con la compañía de los escritos de San Juan de la Cruz. Va a recibir el nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Al terminar su año de noviciado, es admitida a la profesión simple, que la emitirá el 21 de abril de 1935, Domingo de la Resurrección. A partir del año de 1935 son momentos difíciles para Edith Stein. Tras la muerte de su mamá, el 14 de septiembre de 1933, su hermana Rosa va a convertirse al catolicismo
y Edith va a poder participar de esa celebración. El 21 de abril de 1938 emitirá su profesión perpetua y recibirá la imposición del velo negro para el 1 de mayo. Con este paso se integra totalmente a la vida de la comunidad. Entre esas fechas tan importantes, el 27 de abril, muere su maestro Husserl después de una larga enfermedad. El 31 de diciembre de 1938 abandona Edith el convento de Colonia por la coyuntura de la persecución nazi y se trasladará al Carmelo de Echt, en Holanda, donde va a residir hasta el 2 de agosto de 1942, que será obligada por la Gestapo a salir del convento. Las dificultades crecen con la persecución de los nazis también en Holanda. Gracias a esos días también llega Rosa Stein a la comunidad de Echt y entra en el Carmelo como terciaria y se encargará de la portería externa del convento. El 2 de agosto llegan las fuerzas del orden al convento carmelitano de Echt, arrestando a las hermanas Stein. Edith anima a su hermana Rosa diciendo: «Ven, vamos a morir por nuestro pueblo». Pocos días después, el 4 de agosto, las ven por última vez en el campo de paso de Westenborg, viendo cómo Edith Stein se interesa por los niños que eran abandonados por sus madres llenas de miedo. Su último viaje en esta vida lo emprenderá el 7 de agosto, hacia Polonia. Desde ese momento se pierde las huellas de Edith Stein, que va a llegar junto con su hermana a Auschwitz el 9 de agosto. Ese mismo día muere en las cámaras de gas e inmediatamente es cremada. El 1 de mayo de 1987 fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia y el 11 de octubre de 1998 es elevada a los altares Edith Stein. El 1 de octubre de 1999 es declarada patrona de Europa. Declarar hoy a Edith Stein copatrona de Europa significa plantar en el horizonte del viejo continente un estandarte de respeto, tolerancia, acogida, que invita a hombres y a mujeres a comprenderse y aceptarse, más allá de las diferencias étnicas, culturales y religiosas, para formar una sociedad auténticamente fraterna. Creo que estas palabras de San Juan Pablo II son también inspiradoras para nosotros, que estamos descubriendo a Edith y se nos presenta como modelo de vida cristiana. Confía y ten calma, confía y ten calma, confía y ten calma, confía y ten calma. Después de estas pinceladas sobre la vida de Teresa Benedicta de la Cruz, o más conocida como Edith Stein, quiero también recordar que esta intensa vida está marcada por una gran producción literaria de Teresa o de Edith Stein. Todo su primer momento hasta la conversión van a tener principalmente libros, artículos de carácter filosófico. Su gran obra va a ser sobre la empatía, que es su gran tesis doctoral, que después va a continuar con una obra filosófica ya en la vida religiosa, Ser finito y ser eterno. Esas obras también están marcadas por ese afán educativo, de defensa y de compromiso por los derechos feministas, y en la segunda etapa de su vida como ya religiosa, como cristiana y después como religiosa, toda esa riqueza y capacidad intelectual la va a volcar en escritos espirituales. Especialmente vamos a tener unas bonitas meditaciones sobre la vida religiosa, el valor de los votos, sobre la persona humana, desde el concepto antropológico y desde el concepto de Dios. Todas pinceladas que nos muestran cómo esta mujer ha hecho ese camino, ha buscado a Dios, lo ha encontrado, se ha dejado transformar por ella y nos presenta esta gran riqueza literaria.
Yo les invito a que si quieren conocer algo de su vida, puedan leer el libro Estrellas Amarillas o también es otro pequeño libro, Cómo llegué al Carmelo. Y para iniciarse un poquito, ¿verdad?, en esos escritos espirituales, hay uno muy bonito que se llama El misterio de la Navidad, que es una cosa muy sencillita, pero muy rica y muy profunda para ayudarnos a vivir como cristianos. Si te gusta leer, si te gusta formarte, Edith Stein te ofrece una gran variedad de artículos y documentos para la reflexión y el conocimiento de la vida cristiana y de la vida espiritual. Su gran obra como religiosa carmelita descalza va a ser La ciencia de la cruz, una explicación y un comentario a la gran obra de San Juan de la Cruz, pero que no solo es esa explicación teológica, sino que también es esa explicación hecha vida en su propia vida. Ánimo, y te invito a descubrir a Edith Stein. Por diferentes motivos en mi vida tuve la oportunidad de adentrarme en esta gran figura de Edith Stein, conocerla, leerla y preparar diferentes materiales para la formación de los jóvenes carmelitas y también para tantos laicos. Y hay siempre una serie de frases que me han impactado y me han acompañado desde ese primer momento. La primera frase es aquella que escribe Edith Stein terminando la adolescencia y la juventud, después de haber hecho su examen de admisión para la universidad. Va a escribir Edith Stein: estamos en el mundo para servir a la humanidad. Esto solo se puede hacer lo mejor posible cuando aportamos nuestras mejores cualidades. Mi vida quiere estar en servicio a los demás, en servicio a la humanidad. Y como dice Edith Stein, poniendo lo mejor de mí mismo, sacando esas cualidades, esas capacidades que el Señor me ha dado, trabajando aquellas que no son tan positivas, obviamente, pero ponerme al servicio de los demás desde esas capacidades que el Señor me ha dado. Una segunda frase que me ha llamado mucho siempre la atención es la que escribe Edith Stein estando de profesora en el Colegio de las Dominicas en Espira, y nos va a recordar: yo soy solamente un instrumento del Señor, el que viene a mí hacia Él me quisiera conducir. Ese concepto de que nosotros, yo como religioso sacerdote, soy un instrumento para acompañar a las personas para llegar a Dios. Teresa Benedicta de la Cruz va a decir: y si ya no sirvo, Dios se va a servir de otros medios. Mi vocación como carmelita descalzo es acompañar a las personas a hacer esa experiencia de Dios. Y por último, la frase que escribe ya Edith Stein, estando ya en el Carmelo, va a escribir: cuanto más profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicar la vida divina. Creo que entonces, si quiero ser y deseo ser instrumento, lo primero que tengo que vivir es esa fuerte experiencia de Dios, entrar en ese contacto personal con Dios, para que después pueda transmitir, pueda comunicar no mis palabras, sino la vida divina, la palabra de Dios. Por tanto, Edith Stein me pone a mí ese gran reto, y creo que para todos, ¿verdad?, de ponernos al servicio, ser instrumento para poder acercar a las personas a Dios, pero partiendo de una rica experiencia de Dios en mí. Queridos laicos de nuestras parroquias carmelitas descalzas del Comisariato de San Martín de Porres del Perú, con estas breves pinceladas les animo a que podamos seguir descubriendo la riqueza y el valor de Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, para nuestra vida como cristianos, como miembros de nuestra familia del Carmelo Descalzo. Que Teresa Benedicta de la Cruz inspire hoy y siempre
camino y estemos siempre buscando